La gran batalla del Armagedón. Desde has oído hablar de esta batalla profética mencionada en la Biblia, pero ¿qué significa realmente? ¿Es una guerra literal entre ejércitos? ¿O es un símbolo de algo más profundo? Exploraremos lo que la Biblia dice sobre el Armagedón, analizaremos los diferentes puntos de vista y trataremos de entender su verdadero significado. Así que, si te interesa el tema de las profecías bíblicas y el final de los tiempos, quédate hasta el final. ¿Qué es el Armagedón según la Biblia? El término Armagedón aparece en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 16, versículo 16. En este pasaje, se describe un evento catastrófico que ocurrirá al final de los tiempos. La palabra Armagedón se deriva del hebreo Armegido, que significa monte de Megido. Megido es una región real en Israel, un lugar donde ocurrieron muchas batallas en la antigüedad, debido a su ubicación estratégica. En Apocalipsis 16 y 16, se dice que los reyes de la tierra son reunidos en un lugar llamado Armagedón, donde tendrán lugar los últimos enfrentamientos entre el bien y el mal. La imagen es apocalíptica, un campo de batalla donde se librará una guerra final. Pero, ¿cómo debemos interpretar esto? Para algunos, el Armagedón representa una guerra literal, para otros es un símbolo de la lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. La importancia de Megido en la historia bíblica. Para comprender mejor el significado de Armagedón, es importante conocer la historia de Megido, una región mencionada en varios pasajes de la Biblia. Megido fue un lugar de grandes batallas en tiempos antiguos, donde los ejércitos se enfrentaban debido a su ubicación estratégica. En el Antiguo Testamento, Megido es mencionado como el escenario de importantes batallas y tragedias. Un ejemplo de esto es la muerte del rey Josías, quien fue asesinado en una batalla en Megido mientras intentaba detener al faraón egipcio Necao. Este evento marcó un momento trágico en la historia de Israel y simbolizó una pérdida de esperanza para el pueblo judío. Además, debido a su ubicación, Megido se convirtió en un símbolo de conflicto y destrucción, y es conocido como un lugar donde se libraban grandes batallas. Armagedón en el libro de Apocalipsis. Para muchos, el libro de Apocalipsis es una obra que describe el futuro. Es un libro lleno de simbolismos, visiones y profecías sobre el fin del mundo. En el capítulo 16 de Apocalipsis, se menciona el Armagedón en el contexto de los 7 ángeles con 7 copas de la ira de Dios. Estas copas representan juicios finales que caen sobre la humanidad y son seguidas por una serie de desastres naturales y conflictos. Según la profecía, los espíritus malignos reúnen a los reyes de la tierra para prepararse para la batalla final en Armagedón. Esta batalla es descrita como un evento donde las fuerzas del mal, lideradas por Satanás, intentan destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, el resultado de esta batalla está predeterminado. Dios triunfa y establece su reino eterno. Este es el clímax de la lucha entre el bien y el mal, y marca el fin del dominio de Satanás sobre el mundo. ¿Es Armagedón una guerra literal? La pregunta de si Armagedón es una batalla literal o simbólica ha sido objeto de mucho debate. Los que interpretan la Biblia de manera literal creen que habrá una guerra física en el Valle de Megido, donde los ejércitos del mundo se reunirán en el futuro para una confrontación final. Según esta perspectiva, la profecía predice una guerra catastrófica, probablemente con armas modernas, que causará una devastación masiva. Los defensores de esta interpretación creen que los eventos de Apocalipsis son predicciones literales de lo que sucederá en el fin de los tiempos. Estos incluyen el regreso de Cristo, la derrota de los ejércitos, enemigos y el establecimiento del reino de Dios. Para ellos, el Armagedón es un conflicto real que marcará el fin de la historia humana y el comienzo de una nueva era. ¿O es Armagedón un símbolo espiritual? Por otro lado, muchas personas creen que el Armagedón es un símbolo de la batalla espiritual que todos enfrentamos entre el bien y el mal. Desde esta perspectiva, la lucha no se trata de una guerra física, sino de una confrontación en el corazón y la mente de cada persona. La Biblia a menudo utiliza símbolos y metáforas para transmitir mensajes profundos, y el Armagedón podría ser uno de estos símbolos. Este enfoque simbólico también se apoya en la idea de que el libro de Apocalipsis fue escrito en un estilo apocalíptico, que utiliza imágenes vívidas y lenguaje figurativo. En esta interpretación, la batalla de Armagedón representa la lucha entre la fe y la integridad, entre la lealtad a Dios y la rebelión contra Él. En lugar de una guerra literal, el Armagedón sería una crisis espiritual, una prueba final para la humanidad,
Otras interpretaciones y teorías. Además de las interpretaciones literales y simbólicas, existen otras teorías sobre el Armagedón. Algunos teólogos creen que el Armagedón es un evento psíquico, es decir, un patrón de conflictos que ocurren a lo largo de la historia. Según esta perspectiva, la humanidad siempre ha enfrentado momentos de crisis y lucha entre el bien y el mal, y el Armagedón es simplemente la manifestación de este conflicto eterno. Otros creen que el Armagedón ya ocurrió en la historia. Algunas interpretaciones dicen que el Armagedón podría representar la caída del Imperio Romano o la persecución de los cristianos en la antigüedad. Desde esta perspectiva, el Armagedón no es un evento futuro, sino un símbolo de los grandes conflictos de la historia. La relación entre Armagedón y el regreso de Cristo. Un aspecto importante de la profecía del Armagedón es su conexión con el regreso de Cristo. Según el libro de Apocalipsis, la batalla de Armagedón es el preludio del regreso de Jesús, quien vendrá a derrotar a las fuerzas del mal y establecer su reino en la tierra. Para muchos cristianos, esta es una parte central de su fe y esperanza en el futuro. En Apocalipsis 19, se describe a Cristo como un guerrero celestial que viene montado en un caballo blanco, con sus seguidores para derrotar a los ejércitos de Satanás. Esta imagen ha inspirado a creyentes durante siglos y ha sido interpretada como el triunfo final del bien sobre el mal. Armagedón y el juicio final. Otro aspecto importante del Armagedón es su relación con el juicio final. Según las creencias cristianas, después de la batalla de Armagedón, Dios juzgará a toda la humanidad. Aquellos que hayan sido fieles serán recompensados, mientras que los que hayan rechazado a Dios serán condenados. El juicio final es un tema recurrente en el libro de Apocalipsis y se presenta como un momento de justicia divina. Para algunos, el Armagedón es una advertencia sobre las consecuencias de nuestras decisiones y una llamada a vivir de acuerdo con los principios de fe y justicia. Armagedón en otras religiones y culturas. Es interesante notar que el concepto de una batalla final entre el bien y el mal no es exclusivo del cristianismo. En muchas otras religiones y culturas encontramos ideas similares. Por ejemplo, en el zoroastrismo, una antigua religión de Persia, se habla de una batalla final entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. En el Islam, el concepto de un día del juicio, en el que los buenos y malos serán separados, también guarda paralelismos. Esto sugiere que el Armagedón, o al menos la idea de una confrontación final entre el bien y el mal, es un tema universal que refleja las preocupaciones y esperanzas de la humanidad. Nos muestra cómo, en diferentes culturas, la gente ha intentado entender el conflicto que existe en el mundo, en el interior de cada persona. El significado personal del Armagedón. Más allá de las interpretaciones literales o simbólicas, el Armagedón puede tener un significado personal para cada uno de nosotros. Representa el momento en el que debemos tomar una decisión crucial. ¿Estamos dispuestos a seguir un camino de justicia y bondad, o nos dejaremos llevar por la indiferencia y el egoísmo? En este sentido, el Armagedón es un recordatorio de la importancia de nuestras decisiones diarias. Aunque no enfrentemos una guerra literal, todos tenemos nuestras propias luchas, tentaciones y momentos de crisis que pueden definir quiénes somos. El Armagedón, entonces, puede verse como un llamado a la reflexión y a la renovación de nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la fe. La esperanza detrás de la profecía del Armagedón. A pesar de la intensidad y gravedad de la profecía del Armagedón, para muchos creyentes, la historia es también una fuente de esperanza. La Biblia enseña que, al final de esta gran batalla, el bien triunfa sobre el mal y Dios restaura el orden en la tierra. El Armagedón simboliza no solo la confrontación, sino también la promesa de un mundo renovado, libre de sufrimiento y lleno de paz. En el Apocalipsis, después de la batalla, se menciona la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es un mensaje de esperanza para aquellos que han enfrentado dificultades y luchas en sus vidas. Nos muestra que, aunque enfrentemos desafíos y tiempos oscuros, hay una promesa de algo mejor al final. En este sentido, el Armagedón no solo trata de destrucción, sino de renovación y esperanza en un futuro más brillante. ¿Cómo entender el Armagedón en nuestro contexto actual? El concepto del Armagedón es aplicable a nuestro tiempo actual. Aunque la mayoría de la gente no cree en una batalla literal entre ejércitos en el Valle de Megiddo, muchos ven en el Armagedón una representación de las crisis y tensiones que afectan al mundo de hoy.
Desde conflictos políticos y guerras, hasta desastres naturales y crisis económicas, algunos interpretan estos eventos como señales de un Armagedón simbólico que representa los desafíos de la humanidad en esta era. Para otros, el Armagedón es un llamado a la paz y la reconciliación en un mundo dividido. La profecía nos recuerda que debemos trabajar por la justicia, la verdad y el respeto, buscando soluciones pacíficas a nuestros conflictos y evitando que el mal nos divida. En un sentido práctico, esto puede interpretarse como un llamado a la unidad y al compromiso de construir un mundo mejor. Armagedón y la responsabilidad individual. Además del significado global de la profecía, el Armagedón también plantea preguntas sobre la responsabilidad personal. Enfrentar el Armagedón personal implica tomar decisiones importantes sobre quiénes queremos ser y cómo queremos vivir. En lugar de ver la profecía como algo ajeno o distante, podemos verla como una invitación a examinar nuestro propio papel en la lucha entre el bien y el mal. Cada persona puede preguntarse: ¿estoy contribuyendo al bien en el mundo o estoy fomentando divisiones y conflictos? ¿Estoy viviendo de acuerdo con principios que aportan a la paz y a justicia o me he dejado llevar por intereses egoístas? Reflexionar sobre estas preguntas nos permite encontrar sentido y propósito en nuestras acciones cotidianas. ¿Literal o simbólico? Entonces, ¿qué significa realmente el Armagedón? La respuesta depende en gran medida de cómo uno interpreta la Biblia y el contexto en el que se lee. Para algunos, el Armagedón es una batalla futura y literal que se librará en un lugar específico. Para otros, es un símbolo que representa la lucha espiritual en cada persona y el conflicto entre el bien y el mal que ha existido desde los inicios de la humanidad. Lo importante es entender que, independientemente de si lo vemos como un evento literal o simbólico, el Armagedón tiene un mensaje que sigue siendo relevante. Nos recuerda la importancia de tomar decisiones justas, de vivir con integridad, de luchar contra las fuerzas que intentan dividirnos y destruirnos. En lugar de temer esta profecía, podemos verla como una invitación a mejorar nuestra vida y nuestro mundo. El Armagedón como llamado a la esperanza y la transformación. Para concluir, el Armagedón, ya sea literal o simbólico, es un tema profundamente complejo y lleno de significado. Nos habla de la esperanza, de la redención y del triunfo del bien sobre el mal. Nos recuerda que, aunque el mal parezca ganar fuerza en algunos momentos, al final, el bien prevalece. También nos anima a examinar nuestra vida y nuestras acciones, desafiándonos a vivir de una manera que contribuya a un mundo más justo y pacífico. Así que, si alguna vez te has preguntado sobre el Armagedón y lo que significa, recuerda que no es solo una historia de destrucción, sino también una historia de esperanza, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel importante en esta gran batalla entre el bien y el mal. Gracias por ver este video, y si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides ver este otro video que te impactará.